Vamos a abrir nuestra Biblia en la profecía de Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Isaías 62, el versículo 6. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Señor, bendiga su santa verdad. Aquí habla de los centinelas. Centinelas en el Antiguo Testamento. Los centinelas estaba puesto sobre la muralla de una ciudad. Estaba listo para avisar del peligro, y cuando hay peligro tenía que clamar y a dar aviso al pueblo cuando el enemigo se acercaba o cuando había peligro de cualquier clase. Vamos a leer también el capítulo 58 de la profecía de Isaías, el verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así tenía que estar el centinela. También los centinelas exhortaban al pueblo a servir a Dios. Vamos a leer el capítulo 31 de Jeremías, el verso 6. Jeremías 31, verso 6. Dice: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Entonces los centinelas eran muy importantes. Podemos leer también la profecía de Ezequiel, capítulo 3. Vamos a leer del verso 16. Ezequiel capítulo 3, desde el verso 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Así encontramos entonces atalaya, dice aquí. Oirás pues la palabra de mi boca. El centinela entonces recibía el mensaje de advertencia de la boca de Dios y entregaba ese mismo mensaje al pueblo. El centinela también advertía al pueblo de su pecado, del castigo que recibiría si no quería arrepentirse. Y el pueblo no le hacía caso, dice: su sangre recaerá sobre el pueblo. Pero si el centinela no cumplía con su deber, su sangre, dice, va a ser sobre el centinela. Entonces, nosotros también podemos ser centinelas. Nosotros podemos velar, podemos vigilar. Nosotros, los obreros, los pastores primeramente, pero todos podemos ser también, en cierta medida, ser centinelas. Algunos centinelas no eran fieles en el Antiguo Testamento, y sabemos que en nuestro tiempo también. Vamos a leer la profecía de Isaías 56, versículo 10 al 12. Dice: sus atalayas son ciegos. Si es ciego no pueden avisar, no ve el enemigo que está viniendo, no ve el peligro. Después dice: son todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como esto, o mucho más excelente. Centinela en lo natural, saben que un centinela tiene que estar vigilando por todos lados. Hay centinela que está guardando a veces está guardando un negocio, tal vez un banco, donde hay mucho dinero, y entonces tiene que estar alerta, tiene que mirar, observar. Estos centinelas espirituales, hablando espiritualmente, dice, eran infieles, no eran fieles, eran ciegos, ignorantes, perro mudo, no pueden ladrar, aman el dormir, se nota que eran perezosos, comilones. Entonces nosotros tenemos que velar, hermano. Tenemos que estar despiertos, la venida del Señor está cerca.
el diablo, dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En el Antiguo Testamento había fieles centinelas como los profetas Elías, Eliseos, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Podemos ver un ejemplo del profeta Eliseo en el capítulo 6 de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el verso 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí vemos la importancia de un centinela. El profeta Eliseo era un fiel centinela. Le avisaba al rey: no te vayas a tal parte, y el rey de Siria no podía hacer nada contra el rey de Israel. Y entonces la importancia, hermano, de vigilar. Entonces los centinelas hacían estos trabajos, avisaban, exhortaban al pueblo a obedecer la palabra de Dios, a no practicar la idolatría, a no hacer alianza con las naciones, otras naciones. El trabajo de centinela, por ejemplo, en tiempo de Ezequiel, no era placentero. Dice que Dios le dice en el capítulo 2 de Ezequiel: no tengas miedo, dice, de su palabra, aunque te haya entre zarzas y espinos. Dice. Escucharán tu palabra, dice, pero no la pondrán por obra, o son rebeldes, dice. Pero usted tiene que avisar, tiene que hablar, escuchen o dejen de escuchar. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos centinela. Así encontramos nosotros el apóstol Pablo, por ejemplo, él dio aviso a los santos. Vamos a leer en el capítulo 20 de los Hechos. Capítulo 20, verso 27. Hechos 20, desde el verso 27. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aún por las casas, dice Pablo, anunciaba la palabra. Vamos a leer más, hasta el verso 30 del mismo capítulo. Verso 28 del capítulo 20 de los Hechos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31 también. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad. Entonces, nosotros debemos ser centinela. Debemos orar. Vamos a leer también el capítulo 13 de Hebreos 13, 17. Aquí habla de los pastores que velan. Del verso 17 del capítulo 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Ellos velan por vuestras almas. Y ojalá que haya así pastores que realmente oran, vigilan. Nosotros sabemos que los tiempos parece que cambian. Así como encontramos en el libro de los jueces, cuando murieron todos los ancianos, dice, se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Y antes había pastores así que velaban. De la madrugada estaba orando, desde las 2, las 3 de la mañana, orando, vigilando. Y yo creo que no hay más mucho de esto. Ojalá que el Señor levante. Entonces vemos la importancia de orar, de vigilar. Los verdaderos atalayas, aquellos que velan y predican la palabra, también dan advertencia. Dan advertencia de falsos maestros, de errores, y dan la palabra también guiado por el Espíritu Santo.
Así como dijo la mujer samaritana de Jesús, me parece que tú eres profeta, le dijo. Vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, el verso 29. Juan 4, verso 29. Le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Así dijo la mujer samaritana. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Y cuando un predicador guiado por el Espíritu Santo es así, da toda la advertencia que el pueblo necesita. Y ojalá que el Señor pueda levantar así también personas que buscan la dirección del Señor, buscan ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Señor nos ayude a vigilar en este tiempo. Estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, estamos en un tiempo muy difícil, necesitamos velar. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y todos podemos ser también centinelas. Los que somos llamados a predicar tenemos más responsabilidades y debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Los tiempos pasan, muy rápido pasa el tiempo. A veces el enemigo quiere robar, a veces hay tiempos que oramos menos y hay tiempos que oramos más. El Señor nos ayuda, hermano, a orar, a aprovechar, a velar. A veces nosotros mismos necesitamos orar por nuestras necesidades, pero a veces también hay muchas necesidades de nuestros hermanos. Y debemos velar, orar por ellos, interceder. Aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo a los santos de Éfeso. Y yo estaba recordando cuando nosotros éramos jóvenes, nos orábamos, nos encontrábamos con otro hermano, 1, 2, 3, y orábamos. Orábamos por otra persona que decía el Espíritu Santo. Y los jóvenes tienen que aprovechar, porque después se casan, tienen hijos y ya hay más responsabilidades. Hay que aprovechar esa juventud a buscar, a aprender más la palabra. Porque yo veo últimamente los jóvenes se juntan a veces y no oran, hacen otras cosas y no están aprovechando su tiempo. Vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, desde el verso 42. Mateo 24, desde el verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. También vamos a leer el capítulo 25 de Mateo, el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la oración, hermano, es importantísima. Hoy día, por ejemplo, hay personas que, y a veces el hermano también dice, tiene depresión. Y yo creo que la oración es un remedio importantísimo para la depresión. Así lo encontramos en el Salmo 34. Vamos a leer el Salmo 34. Vamos a leer el verso 4 al 6. Salmos 34, verso 4 al 6. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó, este pobre significa deprimido, afligido, y dice el verso 6 especialmente, y lo libró de todas sus angustias. Esta palabra angustia significa aprieto, problema, aflicción, tribulación, depresión. Lo libró de toda su depresión, podemos decir también. Si uno clama al Señor, Señor, llamar por su nombre, gritar, dar voces, ayúdame, Señor. Y el Señor nos va a ayudar. Entonces nosotros tenemos este privilegio, hermano, de orar. Debemos aprovechar, hermano, orar. Debemos aprovechar bien el tiempo. A veces la gente dice, yo necesito una vacación, estoy deprimido. Pero si no ora, no va a solucionar. Muchas veces está la solución en la oración. Y entonces a veces buscamos nosotros por otro medio, pero el Señor está queriendo que nosotros le busquemos, que oremos, que estemos cerca de Él. Y entonces, hermano, debemos aprovechar el tiempo. Sea joven, cualquiera, hermano, debemos aprovechar nuestro tiempo, aprovechando bien el tiempo. Como dije, muchas veces tenemos tiempo y desperdiciamos. Los jóvenes se juntan para otra cosa, para jugar, pero no se juntan para orar. Tenemos que aprovecharlo. Es peligroso cuando nosotros no oramos. Ahí el enemigo, el diablo dice, anda como león rugiente,
buscando a quien devorar. Entonces tenemos que saber que hay peligro. El Señor nos ayude a aprovechar este privilegio, hermano, como dije a todos. Vamos a quedar aquí por hoy. Señor bendiga su santa palabra.